A partir de Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Si bien es cierto, somos llamados a ser santos, somos llamados a tener una vida santa, una vida consagrada a Dios, una vida que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, también, aparte de la palabra santidad, hay algo que está escrito en este versículo que nosotros debemos tomar muy en cuenta en nuestra vida como cristianos. Y esto es seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Entonces, pienso que incluso la paz está dentro de la manera de vivir del cristiano. El cristiano debe ser un hombre de paz o una mujer de paz, que debe estar en paz consigo mismo, que debe estar en paz con el prójimo, y debe estar en paz con Dios. El Señor Jesucristo, Él nos ofrece esta paz ahí en Mateo 11, 28 al 30, cuando nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, uno nos da la forma en cómo nosotros podemos alcanzar la paz. Y el primer paso para poder vivir en paz es venir a Jesús. El Señor dice: venir a mí. Es decir, un hombre sin Cristo no va a poder tener la paz que Jesús da, porque una es la paz que Jesús da y otra es la paz que el mundo da, que no es igual. El Señor dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo pues ofrece una paz que realmente no es paz, es algo que está disfrazado de paz. Pero sin embargo, la paz verdadera, la real, es la que nos da el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es venir a Cristo. Una vez que estamos en Cristo, entonces el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Que lo que está diciendo allí es que caminemos junto a Él. Y dice: aprended de mí. Entonces, caminar junto a Cristo y aprender de Cristo. Porque realmente la vida del Señor Jesús en su humanidad es un ejemplo para nosotros de cómo debe vivir el ser humano aquí en esta tierra, el ser humano que está en paz con Dios, o sea, que vive para el Señor. Entonces, aprender de Él. Venimos a Cristo, caminamos con Cristo y aprendemos de Cristo. Y aquí da dos palabras claves para que es lo que debemos aprender de Él. Ser manso y humilde de corazón. Y cuando aprendamos esto, entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, nosotros estamos oyendo la palabra para aprender de Jesús. Todo se trata de aprender de Jesús y ser como Jesús, imitar a Jesús. Como dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, al final, todo se centra en que
nosotros vamos a ser imitadores de Cristo o aprender de Cristo. El ministerio fue puesto para que los cristianos aprendamos de Cristo y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, debemos tomar a Jesús siempre como ejemplo a seguir en las cosas que hacemos en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que debemos tener es la mansedumbre y la otra es la humildad. El ser manso es suavidad, es benignidad en la condición o en el trato y está libre de arrogancia o presunción. Entonces, el ser manso no busca el discutir o el tener riñas o peleas con los demás, ya sean dentro de la familia, sean hermanos de la iglesia o sean incrédulos. Nosotros no debemos participar en este tipo de peleas o de riñas o de estar en contiendas, sino más bien actuar con mansedumbre, con suavidad, con benignidad. Y la humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar nuestras propias debilidades y cualidades. Entonces, la humildad hace que reconozcamos que somos débiles y que necesitamos de Dios. Amén. Nosotros estamos en Cristo no por ser fuertes, sino porque la mano poderosa de Dios nos ha sostenido. Recordemos que dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, hoy permanecemos en Cristo y tal vez no nos hemos ido al mundo, no hemos retrocedido. Cuando nos han faltado las fuerzas, allí ha estado Dios para fortalecernos. Allí ha estado Dios para alentarnos, para darnos las fuerzas que necesitamos y no desmayar. Cuando Elías fue al desierto, él fue con sus fuerzas y perdió sus fuerzas, pero Dios le mandó comida, él comió y tomó nuevas fuerzas. Entonces nosotros estamos en Cristo, gracias a Dios, y no por nuestras propias fuerzas o cualidades, sino por que la mano de Dios nos sostiene en la vida cristiana. Entonces debemos aceptar que somos débiles y que sin Cristo no podríamos hacer nada. No podríamos permanecer en Cristo, no podríamos predicar, no podríamos ser útiles al Señor trayendo almas o predicando mensajes de salvación y que las cualidades de Dios son las cualidades que tenemos, son las cosas que Dios ha ido tratando en nosotros, ha ido formando en nosotros para poder hacer lo que el carácter nuestro como Él lo quiere. Entonces, la falta de humildad y de mansedumbre provoca dureza contra el prójimo. Provoca dureza contra el prójimo y aún contra sí mismo. Entonces, el hablar, o a veces hay personas que están buscando siempre algo en qué basarse para ofender al hermano o para tratar mal al hermano, buscándole un error, buscándole una falla, para justamente de la falla hablar. Pero cuando algo hace bien, eso no lo toma en cuenta. Entonces eso es falta de mansedumbre y también de humildad. A veces
No queremos reconocer nuestras debilidades. Cuando a alguien le falta humildad, no acepta su debilidad, ni con el prójimo, ni con Dios, porque nosotros podemos fallar al prójimo y también le fallamos a Dios. O sea, no estoy diciendo como un permiso, sino que eso puede suceder. Por ejemplo, el fariseo y el publicano es una muestra de alguien que no acepta su debilidad o sus errores, sus pecados. El fariseo nombró todas las cosas que hacía bien, pero nunca dijo ninguno de sus errores o pecados que había cometido contra Dios ni contra el prójimo. Entonces el fariseo, orando, no se estaba humillando para pedir perdón de lo que él falló, sino que él se estaba exaltando a sí mismo y que según como todas las cosas muchas de las cosas hacía bien, entonces con eso ya estaba justificado. Pero el publicano dice que no alzaba su mirada y lo único que decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No es que bien es pecar, no es que sea bueno estar pecando, sino que el publicano estaba reconociendo sus pecados y pidiéndole clemencia, misericordia a Dios para que lo perdone. Como nuestro Dios es misericordioso, Dios lo perdonó, pero no podía perdonar al fariseo porque el fariseo no había confesado ninguna de sus culpas. Entonces, este fariseo no aceptaba su debilidad y es por falta de humildad, por falta de humildad. Entonces, igualmente el rey Saúl, cuando falló, cuando desobedeció a Dios y fue desechado, cuando fue el profeta Samuel a decirle lo que había cometido, él no se humilló, sino más bien trató de justificarse, de justificar su falta y no buscar el perdón de Dios. Entonces, él más bien decía: he cumplido la palabra de Jehová, pero sin embargo, él había desobedecido la palabra de Jehová. La falta de humildad y mansedumbre eh, es una de las causas que permite las obras de la carne que nombra Gálatas 5:20. Y entre ellas voy a nombrar estas que parten de la falta de humildad y mansedumbre, como son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones. Entonces, todas estas cosas salen por falta de humildad y de mansedumbre. Entonces, por algo dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde. Con eso, pues, no habría ninguna de estas cosas que está nombrando Gálatas 5:20. También en 1 de Timoteo 6:3 y 4 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces, alguien que no acepta la palabra de Dios como la enseñanza que debemos seguir, sino que trata de buscar algún error o trata de poner una idea suya como que si fuera mejor que lo que está escrito en la Biblia, es alguien que está envanecido, es alguien que está altivo, alguien que no quiere humillarse al Señor, sino más bien poner sus propias condiciones. Es como alguien que está tratando de ser mayor que los demás. Este sentir de ser mayor que los demás es un sentir que viene del mismo Satanás, porque fue Satanás el que le dijo a Jesús, cuando fue tentado el Señor, le dice, le lleva a un monte alto, dice la palabra de Dios, y le muestra las naciones
Le dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Entonces el deseo de Satanás es tener seguidores y que lo adoren. Entonces él quiere ser grande y el mundo está lleno de esta idea, el querer ser grande, el querer ser mayor, el querer ser servido, el querer gobernar sobre los demás. Pero en el reino de Dios es diferente. Una cosa es vivir en el mundo y muy diferente y totalmente lo contrario es vivir en el reino de Dios. Nosotros hemos salido del mundo para ahora vivir en el reino de Dios. Entonces, eh, nuestra vida va a ser totalmente diferente a la del mundo. Cuando los discípulos se disputaban entre sí quién sería el mayor, el Señor le dijo, en el mundo los hombres se enseñorean de los demás o buscan enseñorearse de los demás. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve a todos. Entonces, en el mundo se piensa que el más importante hay que servirlo y hay que estar sometido a él y él gobierna sobre los otros. Pero en el reino de Dios, el que es mayor es servidor de todos. O sea, ese es realmente el estilo de vida que todos debemos tener, el ser servidores, el servicio a todos. Amén. Y eso requiere humildad. Pero en cambio lo del mundo requiere es la falta de humildad o la altivez. Entonces, nosotros como cristianos venimos a Cristo a aprender de Cristo y por ende debemos dejar todas estas cosas que causan envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. El apóstol Santiago también dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Amén. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Entonces estas cosas Santiago no le está diciendo al mundo, sino que le está diciendo a los cristianos. Porque, claro, nosotros nos convertimos a Cristo, creemos en Cristo, pero al momento que nos convertimos a Cristo vamos a ser moldeados por Dios. Y entonces las cosas que tenemos en el mundo hay que dejarlas atrás. Entonces Santiago dice, bueno, codiciáis, codicias lo que tiene tu prójimo, lo que Dios le ha dado a tu prójimo. Y dice, como no lo tienes, entonces matáis y ardéis de envidia. Y el matar no es solamente el quitar la vida física, sino pues, por ejemplo, hablar mal del prójimo, decir cosas negativas del prójimo, es una forma también de matar. Y la envidia, que es como tener celos de lo que el otro tiene o puede alcanzar. Entonces, y a veces estas cosas suceden porque lo hacemos con falta de humildad y de mansedumbre. Allá en Corinto también había problemas entre los hermanos y Pablo les aconseja en 1 Corintios 6, 5 y 8, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces podemos ver que en Corinto había pleitos, dice, entre los hermanos. Y Pablo dice, esto no debe haber entre ustedes.
Y bueno, y si alguien ya los ofendió, si alguien ya cometió una injusticia contra ustedes, entonces, ¿por qué no sufrís el agravio? O sea, ¿por qué no aguantas, toleras, soportas el agravio? ¿O por qué no sufrís o no soportas el ser defraudados? O sea, como que lo pase por alto para no continuar con un pleito que no debe haber, porque es mejor perder algo que perder la paz de Dios. Aleluya. Eh, la abuelita de mi esposa, siempre me contaba, esto que voy a contarles es algo que le pasó a un hermano, predicando el evangelio, yendo a una campaña, predicando antes de la campaña, yendo a invitar a la gente. Eh, el hermano se encuentra con un incrédulo que él le comenzó a buscar pelea y dijo, yo quiero pelear contigo, y le buscaba pelea, pero el hermano no quería pelear, rechazaba eso, y sin embargo el hombre cogió y le comenzó a dar golpes, le pegó en la cara, lo llenó de golpes, y el hermano no se defendió. Simplemente cuando le dejó de pegar, se cansó el hombre, se levantó de pegarle. El hermano también se levantó y dijo, bueno, ya me has pegado, que es lo que querías. Ahora pues quedemos como amigos. Y le estiró la mano para quedar como amigos y luego se fue. Dice que en la noche él era uno de los que tocaba la alabanza y se podía ver al hermano que estaba con su cara golpeada y su cuerpo golpeado, pero sin embargo contento alabando a Dios. Entonces, ¿por qué él estaba feliz alabando a Dios? Porque realmente él tenía su corazón limpio, su corazón sin ninguna carga, sin un cargo de conciencia en su corazón, sino que estaba limpio delante de Dios porque si él hubiera reaccionado, tal vez hubiera sido diferente y no habría estado con esa felicidad tocando los instrumentos para el Señor. Pero él estaba feliz, no había perdido su paz, ¿sí? Y él tocaba feliz las alabanzas a Dios. Y el hombre que lo había golpeado, él había ido a la campaña y estaba viendo cómo el hermano estaba allí entonando el instrumento y cantándole a Dios con alegría. Y el hombre dijo, ¿por qué él, si yo lo golpeé tanto, todavía puede estar contento, alegre y cantándole a Dios? ¿Cómo puede ser eso? Y entonces este hombre dijo, yo también quiero ser seguidor del mismo Dios que él sigue. Y ese día entregó su vida al Señor y fue un servidor de Jesucristo. Entonces, muchas veces nos va a tocar sufrir injusticias, soportar injusticias, como dice la palabra, sufrir, aguantar, tolerar, soportar por causa del Evangelio. Y cuando nosotros sufrimos por causa del Evangelio, injusticias, dice la Biblia que somos bienaventurados. Lo que sí nosotros no debemos responder con mal a la otra persona, o sea, hacer algún daño a la otra persona, no haciendo lo mismo que él hace con nosotros. ¿Sí? Entonces, el sufrir es como cargar con cierta resignación la injusticia. En Romanos 12, 17 y 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, hay una paz que el Señor nos ha dado. Paz para con nosotros, paz para con el prójimo, paz para con Dios. Y esa paz debemos cuidarla. Y ninguna de las cosas exteriores
Nosotros no debemos permitir que se quite esa paz de nuestro corazón, sino que, como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que con el bien vence el mal. Entonces, puede haber ofensas o puede haber injusticias, cosas que tal vez hayan ocurrido contra nosotros, pero hermano, nunca haga algo que le vaya a quitar la paz de Dios en su corazón. Jesucristo mismo da el mismo consejo que el apóstol Pablo. Es más, Pablo tomó ese consejo del Señor. Entonces, en Mateo 5:38, él dice, oísteis que fue dicho, diente, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no reacciones de la misma manera que la persona que te está ofendiendo. No hagas un mal por el mal que hayas recibido, sino que haciendo el bien, vence el mal. Si alguien quiere ponerte a pleito, no entres en el pleito, no entres en la pelea. Y si quiere quitarte la túnica, el Señor dice que se lleve la túnica, porque la paz que tengo de Dios vale mucho más que la túnica. No voy a pelear, no voy a hacer nada en contra de esa persona que me está ofendiendo o está haciendo alguna injusticia. ¿Sí? Entonces, a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es una injusticia que lleves una carga que te obligue, dice. Llevar una carga, ve con él 2. O sea, no seas alguien que usa la ira y que entra en contienda, ¿sí? Sino más bien alguien que es manso y humilde de corazón. Amén. Entonces el mundo puede decirle al hermano que actúa de esta manera, no, dijo alguien manso, pero no menso. Le puede decir menso, le puede decir tonto, le puede decir débil o lo que sea. Le puede tratar de decir, tratando de provocarlo para que reaccione y haga lo que el enemigo quiere que haga. Pero sin embargo, hermanos, nosotros debemos procurar seguir el ejemplo de Jesús, seguir el ejemplo de Jesús. Y dice la Biblia, amar al prójimo, amar incluso a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Es decir, si alguien nos hace mal, nosotros vamos a amarlos, vamos a hacerles bien, vamos a orar por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos hacen lo que ven de su Padre. Nosotros vemos el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino también para con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, el sol y la lluvia, que es para las siembras, no solamente es para los de la iglesia, sino para todos. Entonces Él le hace bien a todos. Los injustos en este caso son personas que ofenden a Dios. Y aunque le ofenden, Dios de todas maneras le da su sol y su lluvia. Entonces, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfectos. Entonces nosotros debemos procurar la paz. O sea, la paz es algo que se sigue, porque a veces hay cosas que tratan de provocar la pérdida de esa paz, pero nosotros debemos procurar la paz, seguir esa paz. Si mi hermano me ofendió, yo debo seguir esa paz, o sea, debo procurar estar en paz con él. Entonces, voy a perdonar y voy a hacer lo necesario para estar en paz con mi hermano, de tal manera que no haya esas peleas o esas disensiones entre nosotros o entre hermanos de la fe, e incluso con las personas incrédulas o personas de otras denominaciones. No podemos nosotros estar en guerras, sino más bien en paz, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre, que es Dios. Y bueno, la Biblia dice, no solamente con los buenos, sino también con los que son difíciles de soportar. Porque si sufres injusticia por algo que tú no has cometido, sufres injusticia padeciendo injustamente, entonces dice la Biblia que somos bienaventurados. Pero si tú mismo haces un mal y te devuelven un mal por el mal, porque el mundo sí hace eso, devuelve mal por mal. Entonces, ¿qué estás logrando allí? Nada, simplemente es el precio de lo que tú has estado comprando con lo malo que has hecho. Entonces, en conclusión, el Señor nos dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo nos dio, os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eh, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La marca del discípulo es amar a su prójimo, a su hermano, a su familia. Esa es la marca del discípulo de Cristo. El que ama, entonces este es un discípulo de Jesús. Y ama no solamente a los que le caen bien, a los que son sus amigos, sino también aún a los que los aborrecen o los persiguen. Colosenses 3:12 y 13 también nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Eso es muy importante porque en realidad entre hermanos podemos cometer errores y podemos ofender unos a otros, no como permiso, como lo dije antes, sino porque puede pasar, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Si aprendemos esto, la humildad y la mansedumbre, el Señor nos dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Y ese tesoro, hermanos, no lo da el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Solo Jesús lo puede dar y nosotros lo podemos tener como herederos del reino de Dios, aprendiendo de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, llevando su yugo, caminando con Él, aprendiendo de Él, haciendo como Él lo hace. ¿Qué hiciera Cristo en mi situación? Si tengo algún problema, podemos pensar, ¿qué hace Cristo en mi situación? ¿Qué haría Cristo en mi situación? A veces no se requieren milagros, sino actitudes. Es decir, tomar una actitud de tal manera que por medio de esa actitud podamos adquirir algo bueno. Y entonces requerimos que nuestra actitud sea mansa y humilde. Amén.
Entonces, mis hermanos, este es el consejo de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga grande y poderosamente y sigamos adelante orando, clamando al Señor, ayunando como se está haciendo y haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vivamos en paz los unos con los otros, vivamos en paz en nuestras familias, con los hermanos, con la gente incrédula, con la gente de otra denominación, hermanos, porque eso es la marca de un hijo de Dios. Dios me los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor le Hermosa, bendiga, pastor, por esa palabra que sí la debemos tomar en nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga. una bonita enseñanza. Dios la bendiga, hermano. Sí. Bendiciones. Amén, amén. Así es, hermano Martín. Dios lo bendiga grandemente por esa enseñanza.